More, vuelve nuestra sección favorita. Viajes por el mundo, entrevistas a jugadores jugando por ahí. Hoy vamos hasta Tailandia. Sí, monstruo, esto es como medios por el mundo, pero con el fútbol. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, bienvenidos a la primera entrevista de la temporada con gente que está jugando fuera de España. Sabéis que es una sección que nos gusta mucho. A los que escucháis el podcast le conoceréis porque ya estuvo con nosotros. Y hoy viajamos, More, hasta Tailandia para hablar con el buen amigo del proyecto, David Corva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? Bueno, sabes que para nosotros es un placer tenerte por aquí. Y lo primero, cuéntanos, porque para la gente que no te conozca, estás jugando en Tailandia, llevas ya por ahí años. Te conocíamos el año pasado, que ascendisteis, tuvimos buena suerte, las cosas como son. Vamos a ver si este año en el Rayón también tenemos buena suerte. A ver si me da la misma buena suerte que el año pasado. Y bueno, pues sí, podría ser mi tercera experiencia o tercer año aquí en Tailandia. El primer año que vine, que fue hace ya 3 años, 2 años y medio aproximadamente. Estuve solo 5 o 6 meses jugando aquí. Luego volví para España, que tuve ahí un parón de 15 días porque me fracturé los huesos de la cara y nada, me salió luego una oferta para irme a Islandia, estuve 3 meses allí y el año pasado pues volví a Tailandia para jugar en el Konken, que tuvimos suerte después de una temporada muy larga de 1 año y medio ascender, gracias también a la suerte que me disteis y nada, y este año pues la suerte ha continuado porque no renové allí el contrato para jugar en primera división, pero me salieron un par de cosillas en segunda y vuelvo a jugar, vuelvo a estar con el mismo entrenador que tuve el año pasado, se llama Kambe, es un japonés, que parece que le gusto y nada, me ha dado la oportunidad este año de volver aquí a Rayón, que es un equipo que el año pasado estaba en primera división, descendió y la idea es intentar, bueno, pues volver a meter al equipo en primera. ¿Y qué tal tú? O sea, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal el cambio de equipo? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Bien, la verdad que muy bien y la adaptación fue muy fácil al nuevo club. Al final, cuando cambias de equipo es cierto que muchas veces, al ser todo nuevo, con compañeros, el hacerte a la ciudad y demás, es complicado, pero tuve la suerte de que, por ejemplo, del staff técnico al entrenador ya lo conocía, el segundo entrenador también que hace de traductor lo conocía también porque es el mismo que lleva trabajando con el míster estos últimos años. Firmaron a un entrenador de porteros también que estuvo con nosotros en mi primera temporada aquí en Tailandia y luego ha habido como 4 o 5 futbolistas que o ya coincidí el primer año o el año pasado. Entonces, la adaptación muy fácil. Y luego también se hace más fácil cuando ya llevas tiempo aquí jugando, cuando los Thais también te conocen, no llegas nuevo al país y el tema de conectar con ellos, el entender también un poco ciertas palabras y poder tener algo más de comunicación con ellos, se hace todo mucho más fluido y la verdad que muy bien, contento. Eso te quería contar, ¿no? La relación con los Thais, porque yo que te sigo en Instagram, tienes mucho cachondeo, bueno, por lo que se ve, muy buena relación con alguno de ellos. Luego, además, también, si no me equivoco, tienes 2 brasileños en la plantilla, que imagino que también con ellos, pues la relación, por la similitud del idioma, también será más fácil. Sí, con uno de ellos coincidí el primer año, con Ramón, es un central, el brasileño, y bueno, con ellos a la hora de comunicarnos bien, sin problema. Un poco ahí de portuñol utilizamos y luego con los Thais, pues bien, porque suelen ser muy, muy graciosos, muy guasones y al final cuando eres capaz, así alguno que habla medio ciertas palabras en inglés y se pueden comunicar algo más, pues al final es divertido y el ambiente de trabajo es totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado o estamos acostumbrados en el fútbol, por ejemplo, europeo, lo que yo he vivido pues desde que me fui de casa a Villarreal y al final es otra forma de ver las cosas, otra forma de trabajar, es mucho más distendida, es profesional, pero es otra forma de ver el fútbol y de tomarse las cosas, cuando van bien y cuando van mal. Eso te iba a decir, ¿no? Porque, bueno, hablando con la gente, no lo sepa, organizando la entrevista, me decías que los horarios del entrenamiento, como que no, o sea, no tienes una semana que sepas
y ahora entrenas. Y un poco van día a día y digamos que podríamos decir que se toman una vida un poco más calma, ¿no? De, bueno, si es a las 11, a las 11, si es a las 12, pues a las 12 que da igual. Como dirían aquí, sabai, que es en plan como tranquilidad y disfruta. Yo cada mes, como tengo también y sé que el míster es, al final, al ser japonés, lleva muchos años viviendo aquí, sabe adaptarse a la cultura Thai, pero él mantiene muy buena organización a la hora de hacer un planning mensual y tenerlo todo más o menos organizado. Entonces yo le pido el planning también de todo el mes para también mandárselo a mi entrenador personal en España y ver también un poco el tema de la preparación pues fuera de los entrenamientos, el tema de trabajo de fuerza y demás. Y de alguna forma eso me sirve para saber los días que más o menos vamos a entrenar. Pero luego hay muchos días que hay cambios repentinos y te avisan, supuestamente vas a entrenar a las 4 de la tarde y te avisan a las 12:30 de la mañana de que, oye, que a las 2 hay meeting porque hay que hacer no sé qué. O ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, entrenas a las 3 o sea, entrenas a las 4 y estás arreglando todo porque y te avisan, oye, que a las 2:30 tienes que estar aquí porque hay que hacerse los antígenos del COVID. Entonces es todo mucho más, no puedes hacer grandes planes o tener mucha organización porque los planes van así un poco. Hoy, por ejemplo, teníamos pensado entrenar en un campo de un equipo que medio desapareció o está un poco en stand-by, que es el otro equipo de la ciudad, se llama PTT Rayón, porque en nuestro estadio hay un campamento de COVID, está a escasos 50 metros en un pabellón de fútbol sala y no podemos utilizarlo. Entonces hemos estado jugando los partidos de casa afuera, este es el último fin de semana que jugaremos fuera de casa y querían que fuésemos allí al estadio que es donde vamos a jugar los... Y ayer dije, nos vamos al campo de PTT mañana, al estadio, tal. A las 3:30 salimos de aquí para ir juntos. ¿No? A la 1 han avisado que nada, que se cambiaba de planes y que que íbamos al otro campo de entrenamiento. Entonces, va un poco... Es muy improvisado, ¿no? Totalmente. Entonces, sí te tienes que habituar, cambiar un poco el chip, porque como quieras ser muy, ¿sabes? Sí, Todo... Hay una curiosidad porque se pone muy de moda en España y de verdad que no sé de dónde viene, yo creo que de Inglaterra, de estos fútbol lo que están ahora tan modernizados, que el otro día dijo Lopetegui que ahora mismo se está centrando mucho en enseñar táctica a los jugadores del otro equipo, es decir, tú, o sea, el jugador, no solamente los entrenadores o el segundo entrenador, tienen que ver como jugadas del otro equipo para aprendérselas, memorizárselas y así pararlas pues mientras están jugando. Entonces mi pregunta es, si allí en Tailandia también vais a ese nivel de entrenamientos, ¿no? De incluso entrenas físicamente, tácticamente, pero luego te decían en la mítica sala de vídeo que llaman, ¿no? Para estudiarte un poco al rival y saber sus movimientos, porque a mí eso me parece que ahora mismo estamos llegando ya a unos niveles de fútbol, o sea, exagerados incluso, ya para aprenderte los movimientos del rival. Al final es imposible llegar a ese grado porque al final, como bien dices, y lo dice Lopetegui y demás, esa gente se lo puede permitir, pero al final tiene unos equipos de trabajo con mucha gente detrás que son capaces de analizar ese tipo de cosas y al final el tema del scouting, que cada vez os han dado cuenta que es es muy importante a día de hoy con el equilibrio que hay en muchos clubes con el mismo nivel, se lo pueden permitir. Aquí es cierto que tengo mucha suerte de tener un entrenador como este, que al ser japonés y al ser profesional, todos los años se ha encargado de tener a un Thai que sea el que haga los cortes, el que prepare un poco el tema del scouting rival y demás, y de alguna forma haga algo parecido a esto que me estás comentando. Y es cierto que con él se asemeja un poco a lo que yo estaba acostumbrado en España, que al final el nivel de trabajo también, tanto en todas las categorías, te bajas en tercera división también, hay gente muy profesional que prepara los partidos muy bien y se busca además incluso más profesional porque es mucho más difícil encontrar vídeos y cortes de los equipos rivales. Pero al final se asemeja un poco a lo que yo estaba acostumbrado en España y la verdad que ayuda mucho a la hora de tú saber por dónde tienes que atacar, meterte cortes como lo que me estás comentando, de decir, el rival te va a atacar por aquí, tienes un jugador que de
10 de 10 centros que pone, 7 de ellos siempre recorta para poner córner. Al final son facilidades, pero sí. Mi pregunta es, ¿allí se valora al jugador extranjero, es decir, al jugador europeo, en el sentido de, por ejemplo, para que no te conozca, yo que te he visto alguna vez y, bueno, de hecho, te puse un mensaje, metiste un golazo hace un par de semanas, impresionante, un zapatazo, al centrocampista, por ejemplo, que en tu caso jugó, que con calidad técnica, podríamos decir, se le valora como, es decir, es una suerte tener gente así, bueno, brasileños en los equipos, o digamos que no es que estén acostumbrados, pero tampoco le dan tanta importancia. Se valora, por supuesto se valora y sobre todo en el extranjero se valora mucho un poco el currículum que puedas tener y demás. Es más, a mí aquí hay veces que me siguen diciendo en plan de que juega en Villarreal, ¿sabes? Claro, yo jugué en Villarreal cuando tenía 18, 19 años, pero claro, para ellos se juega en Villarreal. Y Villarreal ahora, como ellos ven que ayer jugó contra el Manchester United y que yo tengo un compañero que pues que ayer estaba jugando allí, es compañero, pues claro, para ellos en plan, lo ven y, ¿sabes? Hay un equipo, por ejemplo, de segunda división que ha firmado a Sissoko, el mítico lateral izquierdo que jugó en el Liverpool, fue, ¿no? En el Liverpool y en el Valencia. Sí. Y a Jeffrey Suárez. Y claro, firma jugadores de calidad, traer a esos jugadores y traer jugadores con un currículum como el suyo, o sea, para los países es la bomba. Pero sí es cierto que luego, a la hora de valorar el fútbol, hay gente que sí es capaz de ver, por ejemplo, en mi posición, el trabajo que tú puedes hacer de hacer cobertura, ganar segunda jugada, mantener un equilibrio al equipo y demás, y hay gente que enfoca más en si eres capaz de terminar una temporada con 15 asistencias y meter 10 goles. Si no has metido 10 goles, no, ¿sabes? No sirves tanto. Por eso al final el entrenador, este japonés, tiene otra forma de ver el fútbol y por eso yo creo que pues, le gusto y al final valora también mi trabajo, no solo el que termine un año con 9, 10 asistencias y haga 4 goles. Yo quería hacerte doble pregunta rápida. Una es ¿qué prefieres, marcar o asistir? Esta es sencilla. Y la otra es si hay más jugadores extranjeros o locales. Porque es una pregunta que me hago, la verdad, que nunca... Locales. Aquí solo puede haber 5 extranjeros. Mira, yo no sabía. Sí. Espera un momento, porque he pedido comida y voy a hablar con el time. Espera un momento. El tema de los extranjeros son 5 por equipo. Bueno, miento. Creo que puede haber más. Por ejemplo, extranjeros normal, pasaporte normal, normal, el nuestro en plan españoles, brasileños y demás, puede haber 3 por equipo. Pero luego, por ejemplo, los pasaportes asiáticos se diferencian en Asia Oriental y Occidental y, pues, por ejemplo, hay equipos que tienen a lo mejor otros 2 filipinos, tienen a lo mejor un japonés y entonces, pero más o menos suele haber siempre, pues eso, a lo mejor 5 o 6 extranjeros y lo demás son todo tais. Yo te quería preguntar, porque además me acuerdo que me fijé mucho cuando estabas en cuarentena, que volviste para Italia este año, le das muchísima importancia a la preparación física extra, por tu cuenta, lo comentabas antes con tu entrenador personal, y a la nutrición, es decir, digamos, de tu rendimiento en el campo, evidentemente físico. ¿Qué porcentaje le das al trabajo, digamos, colectivo con tus compañeros y qué porcentaje le das al trabajo fuera de la rutina de tu trabajo en el gimnasio, la nutrición, etc.? Pues mira, por desgracia eso es algo que creo que no soy el único y que le ha pasado a muchísimos futbolistas, que es que te acabas dando cuenta de que con el tiempo y a medida que te vas haciendo mayor, siempre es importante, pero es mucho más importante el cuidarte más y, es decir, el tema de la preparación física creo que es algo que pues cuando era más joven lo descuidaba más porque te encontrabas mejor, porque pensabas que me están mandando a hacer este trabajo extra y lo hacías de aquella forma. Sí. Y pues igual si lo hubiese enfocado de otra forma diferente, pues igual hubiese rendido mejor.
Y el tema de la alimentación, pues también al final, a medida que te haces mayor, pues acabas acumulando pues más, y a la hora de recuperar te das cuenta que es mucho más importante la gasolina que le metes al cuerpo y a la hora de rendir, y por eso pues intento cuidarlo bastante. Y es algo que no tiene mucha ciencia y que yo me acabo dando cuenta. Yo creo que me encuentro con 30 años, con 30 años, con 31 que voy a cumplir el año que viene, pues mejor que nunca, porque, no sé, me noto fuerte, la preparación física que llevo, además, tengo suerte de contar con un buen profesional que más o menos, aunque sea a distancia, me conoce y podemos ir calculando bien las cargas, y la verdad que me encuentro físicamente muy bien, y es la verdad que te diría que esencial para poder rendir bien. ¿Cuántas horas más o menos le dedicas? Es decir, tanto el entreno como por tu propia cuenta al físico. O sea, más o menos al día. Por suerte aquí con el míster, que si fuese Tai, aquí hay Tais que se tiran 2 horas y media de entrenamiento, que eso es infumable. Solemos hacer 1 hora y media aproximadamente de media por entrenamiento, y luego yo pues puedo dedicar, pues depende del día, a lo mejor hay días que me puedo hacer un entrenamiento más largo, a lo mejor de otra hora y media, a lo mejor 2 horas por la mañana, y días que a lo mejor pues simplemente a lo mejor después de jugar tengo algo de movilidad o algo Sí. de trabajo de compensatorio así, y no va más allá. Y hay otros días que, por ejemplo, la carga de trabajo en el entrenamiento es menor, y luego a lo mejor tengo yo 20 minutos de algo de trabajo extra, que a lo mejor tengo que hacer unas carreras o tengo que Ya. hacer algún cambio de dirección y demás, pero no, más o menos es eso. O sea, soy un privilegiado. Un tema que está ahora en boca de todos, bueno, los deportistas, salió con el tema de Simone Biles en los juegos y tal, es el tema de la salud mental. Yo te lo quería preguntar, y nos ponemos un pelín serios. Es cierto que, sobre todo, me gustaría saber más en la etapa del Villarreal, en el fútbol de élite de verdad, de cuando eras más joven. ¿Cómo ves tú este tema desde dentro, ¿no? Porque al final, desde fuera, yo tengo la sensación de que quizás no se trata a tiempo, que se trata muchas veces cuando la gente explota o está, lo decíamos el otro día charlando con el secretario técnico en la Navalcarnero, que el caso de Saúl, por ejemplo, ¿no? Que se sentía un poco bloqueado. Tú, desde dentro, ¿cómo lo ves? ¿Qué importancia le has dado siempre? Y si quizás con los años que también vas madurando, también lo vas notando más. Pues lo veo que es un problemón, pero por suerte en los grandes clubes, o en los clubes, o en los centros deportivos que se lo pueden permitir, tienen a grandes profesionales que se encargan de ello. Pero al final, yo por ejemplo recuerdo la etapa de Villarreal, que yo todas las semanas más o menos recuerdo que la mayoría, los 2 años que estuve allí, casi todas las semanas, o más o menos a menudo teníamos pues charla o reunión con el psicólogo, con Edu, que además pues era un tío que era un muy buen profesional, aparte de que muy buena persona, y a mí me ayudó muchísimo, porque para mí salir de Cáceres, que al final sí, bueno, sales con 17, 18 años, pero sales de tu núcleo familiar, estás lejos de la gente, ¿qué tal? No solo el tema de la distancia, sino llegar a un sitio donde, bueno, tú tienes tus compañeros, pero al final es competencia diaria para demostrar que, ¿sabes? Que tú, cuando llegas allí, te cambia el chip, y que tu meta es llegar al primer equipo o llegar al fútbol profesional. Entonces, saber gestionar eso, saber gestionar el estar lejos, saber gestionar el tener, no solo en los partidos, sino cada entreno, pasar de alguna forma como cierta prueba, ¿no? De saber que tienes que rendir al máximo, que si tienes días malos, sabes que esa semana, pues vas al banquillo, a lo mejor vas a la grada. O empiezas a jugar, tienes un partido malo y igual sabes que al final estás en la élite y te estás jugando las habichuelas. Entonces, eso yo creo que es un problema importante, que en muchos sitios tienen la capacidad de tener profesionales
que te pueden guiar un poco y ayudar, pero cuando estás en otras categorías, como puede ser segunda vez, y no tienes esa facilidad de alguien en el club que te está ayudando y aparte te das cuenta de que ya no solo es la presión interna del día a día con tus compañeros de saber que tienes que rendir porque si no el míster, ¿sabes? Igual deja de contar contigo y además como los salarios no son muy elevados te está jugando las habichuelas de decir el año que viene si no juego mucho se voy a tener que ir a firmar en cualquier sitio por 2 duros y tal. Todo eso es una bola de nieve que se va haciendo. Sí. Si además te has tenido un mal partido y tienes al típico periodista, ¿sabes? De ahí del periódico del pueblo, que no es periodista, que es un forofo, que está escribiendo que pues al final eso te acaba minando la conciencia y lo único que acaba provocando es que el rendimiento baje en el mejor de los casos y luego pues como casos de gente que pues que al final o mentalmente no es tan fuerte o se le suman otros problemas que acaban pues dejando el fútbol o que no se ven capaces de dejando fútbol o dejando otra práctica deportiva. Sí. Entonces, yo lo he vivido porque, por ejemplo, lo que os decía, en Villarreal, pues para mí al final había momentos que no rindes al nivel que tú tienes, ¿sabes? Porque no tienes la confianza que deberías. Y luego recuerdo también un año que firmé en la Olla Lorca y teníamos teóricamente un equipo para ascender y estuvimos todo el año abajo y un periodista, no recuerdo de dónde, no recuerdo muy bien, periodista que... Sí. Era una crónica y la tomaba con 1 o 2 jugadores y era en plan... A saco, ¿no? A saco y tendría yo creo que otros motivos por los cuales hacía ese tipo de crónicas, pero que al final, coño, que al final te tocaban la moral, pero bueno. Y ya por ir terminando un poco, cuéntanos la situación del COVID. Es verdad que ya ha pasado casi 2 años, pero bueno, es una situación diferente allí. Y nada, si se siguen haciendo antígenos diarios o el tema del público, ¿cómo está la cosa allí? Sí, pues, a ver, considero también que tengo mucha suerte en el seguir dedicándome a esto, el seguir teniendo trabajo, porque viendo también un poco cómo está la situación, sí. Hace un par de semanas vi un listado de futbolistas que seguían sin equipo en España que tienen, ¿sabes? Gente con un currículum increíble, con calidad bestial y que está sin curro. Y el tema del COVID aquí nos hacen todas las semanas el tema del antígeno 1 o 2 días antes, por ejemplo, de viajar, cuando jugamos en casa. Y luego, hasta este mes de octubre, había simplemente algunas provincias que podían seguir metiendo público, tenían un aforo limitado del 25% y creo que ahora a partir del 25 de octubre pues será generalizado para todo el país. Porque la situación ha mejorado un poco, sobre todo porque se pusieron las pilas con el tema de la vacunación y está un poco mejor. Entonces, a ver si poco a poco va volviendo toda la normalidad, pero vamos que aquí, como en España, tampoco se puede ir haciendo muchos planes porque... Sobre los viajes te quería preguntar yo, porque vamos, a mí se me hacen eternos si no estoy en el bus. O sea, hay días que me voy a dormir aquí, te veo en un bus, me levanto al día siguiente y sigues en un bus. O sea, ¿eso cómo lo llevas? Este mes pasado ha sido terrible, porque aparte, lo que os digo, este club el año pasado estaba en primera división, tenía unos ingresos más elevados y imagino que para ellos descender pues también fue un poco batacazo y la situación económica, como bien dicen, es que están un poco en modo supervivencia, es decir, mirando para pagar el salario todos los meses sin problema y pagarlo al día, que hasta el momento lo están haciendo. Tienen que andar un poco con lupa mirando dónde ponen el dinero. Yo creo que este último mes, que además hemos tenido, como no podíamos jugar en casa, hemos tenido más partidos fuera de casa y algún partido entre semana, han puesto la excusa también un poco del COVID, de que no había muchos vuelos para cuando íbamos al norte y demás, pues para ahorrarse algunos bats. Pero bueno, que espero que el mes que viene, cuando tengamos que viajar, pues eso, si tenemos que ir a Chiang Mai, pues coger el avión o lo que sea, porque había, pues eso, algunos días que teníamos a lo mejor 700 kilómetros, que yo cuando miraba y lo miraba en el Google Maps, me salían como a lo mejor 8 horas, pero 8 horas
aquí en Tailandia, con los thais, son 12 o 13. ¿Por qué? Porque tú coges el autobús y a los 45 minutos, más o menos, además había muchos sitios que cuando antes de llegar, por ejemplo, a Bangkok o demás, como ha habido limitación, había curfew, pues a las 9 los 7-Eleven o los sitios para comer cerraban. Entonces salíamos a las 7:30, pues a las 8:30, antes de las 9, había que parar en un 7-Eleven para que empezasen a comprar cosas de comida, ¿sabes? Sí. Provisiones para el viaje, ¿sabes? Luego ahí hincharse a comer, a beber, lo que sea, tal. A la hora hay que parar porque ya se está meando la gente. Luego a lo mejor a la hora había que parar porque había que cambiar el chofer o porque había que echar gasolina, lo que sea. Y entonces es así un continuo. Y luego, por ejemplo, en este último viaje estábamos de vuelta y eran las 7 de la mañana, iba todo el mundo dormido y paramos porque al chofer le apetecía comerse unos noodles que había, ¿sabes? Yo en plan que estaba con hambre y además empezaron a preguntar y ya dijo, oh, Hugh, ¿sabes? Como que tengo hambre. Y se bajó y ya pues se bajó el mister también y ahí todas las 7 de la mañana los dos desayunando. Y digo, pues chicos, dirá, ya que llevamos 10 horas de viaje que estoy deseando llegar a casa. Pero bueno, que al final te lo tomas a un poco a risa y, ¿sabes? Y te acabas acostumbrando. Por lo menos la última por mi parte, ¿cómo estás viendo? Y viajamos un poco a España, ¿cómo estás viendo a tu Rayo y a tu Cacereño? Porque han empezado los dos, vamos, de lujo. El Cacereño segundo en el grupo 4 de segunda red, ahí peleando con el Córdoba. Y vamos, y lo del Rayo Vallecano, vamos, nosotros teníamos fe, pero tanta fe no. Es verdad. Pues el Cacereño me alegro muchísimo porque además sé que se están haciendo las cosas mejor y, joder, pues me alegra sobre todo por la gente que es del Cacereño de siempre. Me alegro por algún compañero que tengo que está jugando allí y por el míster también, que es un muy buen tío. Y coño, por el presidente que al final está poniendo pasta, que ha decentado el club, tal y como estaba hace unos años, y que, joder, que da gusto que cuando se hacen las cosas bien, al final lo deportivo, que nunca sabes cómo puede salir, pues bueno, pues que acompañe. Y la verdad que me alegro que siga creciendo. Y del Rayo, vamos, el otro día yo cuando vi que ya que firmaban a Falcao, digo, al final es para meter al Rayo en Europa, es lo mismo, es al final un club que, joder, que le tengo un cariño bestial y pues eso, que estás pendiente y cuando ves que las cosas salen bien en lo deportivo, otra cosa es en plan como vaya el club en... Ahí no entraremos. Porque... No entramos. No. Pero en lo deportivo la verdad que me alegro por toda la gente de Vallecas que después de volver a primera que se lo merece, que el barrio lo disfrute. Bueno, por mi parte... más. Por mi parte, una entrevista, me he pasado bien. Sí, no. Completa, con el grande de David, así que... Cuando queráis, si queréis, antes de cuando comience la segunda vuelta, hacemos otra, a ver cómo la película. Eso es genial. Quiero decir que el año pasado hablamos, ascendisteis, imagino que... Tenéis la misma suerte de aquí a que huelgue la bota, pues os tengo haciendo vídeos de estos. Eso te iba a decir, que el futuro, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Allí en Tailandia o...? Bueno, sí, pues todavía te queda. Si la cosa va bien, a ver, mi idea y lo que de alguna forma me marco a corto plazo, pues es intentar pues jugar aquí. Me gustaría jugar aquí en la Thai League One y bueno, pues también mejorar un poco las condiciones y todo, seguir disfrutando del país, de la experiencia, que la verdad que estoy muy, muy a gusto, muy cómodo, me gusta y nada, pues eso. Cuanto más arriba sea, pues mejor, pero vamos, que nunca se sabe, que mientras sea, que me respeten las lesiones y que pueda seguir disfrutando del fútbol muchos más años. Si la preparación física también me lo permite, pues a lo mejor alargar el retirarme lo máximo. Bueno, ya sabes que aquí te seguimos siempre, además con cariño. Cuando vengas a España, a ver si nos tomamos un café en mayo. Y nada, bueno, ya si asciendes ya hablaremos de hacer un sorteo, una camiseta tuya o algo así, que 2 ascensos, eso que... Lo firmo ya. Lo merecen.
Así que nada, un abrazo enorme y al resto, bueno, espero que os haya gustado. Ya las redes de David están abajo en la descripción por si le queréis seguir en Instagram, sobre todo. Yo me lo paso bien viendo tus historias, las cosas como son con los ties y los goles. Así que un abrazo y el mejor fútbol siempre sabéis que se queda aquí, en la capital. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo fuerte. Chao. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost.